Esta mañana estamos en el libro de Apocalipsis. Se pueden sentar, hermanos. Apocalipsis capítulo 2. Y entiendo que estuve en Esmirna la semana pasada enseñando acerca de Esmirna, y voy a terminar esta semana. No pude acabar y el miércoles sigo con Pérgamo. Tenía pensado hablar acerca de Pérgamo, pero no lo voy a hacer. El mensaje de la semana pasada era la iglesia en Esmirna, y fuimos a través de los versículos 8 al 10, pero no cubrí el versículo 11 y quiero cubrir el 11. Creo que es un versículo muy importante y tengo bastante para decir en cuanto al versículo 11. Estoy en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. ¿Lo tienen ahí? Lea ese versículo conmigo, por favor. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cómo vamos a brincar y no ver este versículo tan importante en la Biblia? El que venciere. ¿Sabía usted en esta mañana que usted es un vencedor? Usted es una vencedora en esta mañana. Y quiero hablar acerca de eso. Somos vencedores en esta mañana. Somos vencedores en esta mañana. ¿Quién es el vencedor o quién es el que vence? Quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 12. Vaya al capítulo 12 conmigo, versículo 11. ¿Quién es el vencedor? ¿Quién es el que vence? Un poco más adelante ahí, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. ¿Lo tienen ahí? Dice la Biblia: y ellos le han ¿qué? Vencido. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son los que han vencido? ¿Quién es el que vence? Hermanos, los que vencen son aquellos que han creído en Jesucristo. Aquellos que han creído en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Cuando habla de su sangre, está hablando de su sacrificio por nosotros. Todo aquel que ha puesto su fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para la salvación de su alma es un vencedor. Toda persona que ha puesto su fe en Jesucristo para la salvación de su alma es un vencedor. La pregunta es esta: ¿qué hemos vencido? ¿Qué hemos vencido? Por medio del sacrificio de Jesús, ¿qué es lo que hemos vencido? Nos llamamos vencedores, nos llamamos victoriosos, pero ¿qué es lo que hemos vencido? Por causa del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La respuesta es esta. La primera cosa que quiero que veamos es que hemos vencido la muerte. Dígalo conmigo: hemos vencido la muerte. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Qué es lo primero que hemos vencido? Por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, hemos vencido la muerte. Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 15, por favor. Primera de Corintios capítulo 15, y quiero que veamos versículos 12. Primera de Corintios 15, versículos 12. Si usted es salvo en esta mañana, usted es un vencedor. Usted es una vencedora. Y vamos a ver un poco acerca de esto, que hermanos, hemos vencido la muerte. Es lo primero que hemos vencido, es la muerte. Primera de Corintios 15, 12, ¿lo tienen ahí? Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra ¿qué? Nuestra predicación. El domingo que viene vamos a celebrar la resurrección de Cristo. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra ¿qué? ¿Para qué nos congregamos si Cristo está todavía muerto? Vana es también vuestra fe, versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no ¿qué? No resucitan. Versículo 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es ¿qué? Es vana, aún estáis en vuestros ¿qué? En vuestros pecados. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Mira lo que dice el versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es Adán, también por un hombre la ¿qué? La resurrección de los muertos, ese es Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su ¿qué? Así que seremos una vez más vivificados en la
venida de Cristo, o seremos resucitados cuando Cristo venga. Mira lo que dice 1 Corintios 15, versículo 35, un poco más adelante. Versículo 35 dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpos vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de los peces, otra de las aves. Versículo 40, dice la Biblia: hay cuerpo celestial, hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. En otras palabras, está Pablo diciendo que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado cuando nos resucite. Y Dios tiene la innovación, Dios tiene manera de crear diferentes tipos de cuerpos. Como creó cuerpos a los animales, como creó cuerpos a los peces, como hizo un cuerpo para que el pez viva en el agua, hizo otro cuerpo para que la ave vuele en el cielo, y nos hizo un cuerpo a nosotros para que vivamos en la tierra. Así nos hará un nuevo cuerpo para que vivamos en el tercer cielo. Nos está diciendo Pablo que Dios no tiene problemas con creatividad. ¿Sí me está entendiendo? Dios no tiene problemas con innovación. ¿Cómo cuestionamos a un Dios que ya nos ha enseñado su creatividad, que ya nos ha enseñado que Él lo puede hacer todo? ¿Sí me están entendiendo? Y dice Pablo, ¿cómo cuestionar la resurrección si lo vemos diariamente en la siembra y la siega? Siembras una semilla, muere la semilla, y de esa semilla muerta sale algo nuevo. De esa manera el cuerpo es sembrado bajo tierra o es puesto bajo tierra cuando muere, pero de allí mismo saldrá un cuerpo glorificado, dice la Biblia. Y si Cristo lo puede hacer con la semilla, que no lo puede hacer también con nuestros cuerpos. ¿Alguien me está entendiendo? Y Pablo simplemente está dando lógica. Él era muy lógico, él hacía mucho sentido, porque él estaba trabajando con gente griega, gente que quería lógica, razonamiento, entendimiento. Y Pablo nos está, hermano, la fe no es un paso al oscuro, la fe es un paso fuera de la oscuridad, es entender lo que de veras sucede. Entonces Pablo nos está explicando de una manera tan impresionante. Pero mira lo que dice la Biblia, versículo 51. Dice: aquí os digo un misterio, no todos que dormiremos, pero todos seremos que transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos serán que resucitados incorruptibles, y nosotros seremos que transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. En otras palabras, con este cuerpo tú no puedes entrar al cielo. Versículo 54: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, que sorbida es la muerte en qué, en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Versículo 57, léalo conmigo por favor. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la ¿qué? La victoria por medio de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. La victoria del creyente sobre la primera muerte se cumplirá en la resurrección de los muertos. Hermanos, tenemos victoria sobre esa muerte. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está ahora la victoria de la tumba? Hermanos, porque en la resurrección de los muertos, cuando Cristo regrese y suene esa última trompeta, eso es muy importante, pero cuando suene esa última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice la Biblia que los que hayan quedado serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. A eso se le llama la glorificación del creyente. Se nos dará un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo que tenía Cristo cuando resucitó de los muertos. Hermanos, entonces sabemos que en Cristo somos vencedores, porque tenemos victoria sobre la primera muerte. Seremos resucitados. Seremos resucitados. Pero también hay victoria sobre la segunda muerte. La segunda muerte, hermanos, si quiero que vayamos a Apocalipsis 2:11, donde dice la Biblia: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la ¿qué? De la segunda muerte. La muerte ha sido derrotada por Jesucristo. Dije, la muerte ha sido totalmente derrotada por Jesucristo.
La primera muerte es la separación del alma y el cuerpo. Y Cristo dice finalmente esa alma se volverá a unir con un cuerpo glorioso. Ahí se venció la primera muerte. Y ahora veamos la segunda muerte. La primera muerte es física, pero la segunda muerte es espiritual. La primera muerte es una separación del cuerpo y el alma. Y sabemos que en la resurrección esa alma volverá a unirse a ese cuerpo transformado y glorioso. Pero la segunda muerte es la separación de Dios eternamente y para siempre en un lago de fuego. Eso es la segunda muerte. Si vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15, nos explica qué es la segunda muerte. Si usted es salvo, usted es vencedor de la muerte. Primera muerte, muerte física. Usted finalmente será resucitado, ese cuerpo será transformado una vez más y usted saldrá de esa tumba. Pero en el versículo 14 del capítulo 20 nos habla de una segunda muerte. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte que, la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La primera muerte es una separación del alma y el cuerpo. Cuando usted va a un funeral, usted ve a ese cuerpo, no tiene vida. ¿Por qué? Porque el alma se ha separado de ese cuerpo. Ese cuerpo no razona. Esa persona ya no habla. Veo gente llorando. ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! Ese cuerpo ya no tiene alma. ¿Sí me están entendiendo? Eso lo debía de hacer mientras estaba viva, mami. Eso lo debía haber hecho mientras estaba vivo, papi. Ahora están volviéndose locos después que se mueren y hay un cuerpo sin vida y enfrente en el ataúd, enfrente del púlpito, y la gente volviendo: me quiero tirar otra vez en el hoyo y estar con él, irme con papi, irme con mami. Ese cuerpo ha pasado por esa primera muerte. Esa alma se ha separado del cuerpo. Pero hay una muerte peor que la primera muerte, y no es una separación del alma del cuerpo. La palabra muerte significa separación, es lo que significa. Pero esta segunda muerte es una separación, pero de Dios eternamente, escúchame bien, y para siempre en un lago de fuego. La segunda muerte es una muerte, hermanos, donde usted es separado de Dios eternamente y para siempre. Toda persona que no es salva, que no ha puesto su fe en Cristo, escúchame bien, para la salvación de su alma, irá delante, dice la Biblia, de un gran trono blanco. Y los libros serán abiertos, y entre estos libros estará lo que se llama el libro de la vida. En este libro se escribe el nombre de toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Cuando usted puso su fe en Cristo, su nombre fue escrito en el libro de la vida. Pero el que no se halló inscrito en el libro de la vida, el que no fue salvo, no estoy hablando del que no iba a la iglesia, estoy hablando del que no fue salvo. Usted puede ser que venga a la iglesia todos los domingos y nunca haya recibido a Cristo como su Salvador. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice la Biblia, fue lanzado al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. La primera muerte es física, separación del alma y el cuerpo, pero la segunda muerte es espiritual, separados de Dios eternamente y para siempre en un lago de fuego. Gloria a Dios. Si usted ha sido salvo, usted es vencedor. Usted ha vencido, hermanos. La primera muerte, su vida está en victoria, dice la Biblia. Finalmente ese cuerpo va a resucitar. Y esa alma se va a unir a ese nuevo cuerpo transformado, glorioso, semejante al cuerpo de Cristo. Hermanos, y si usted es salvo, usted ha vencido la segunda muerte. Usted no va a ir al lago de fuego, usted va a ir al cielo. ¿Cómo que somos vencedores? ¿Cómo llamarnos victoriosos y estar en medio de persecución? Está pensando la iglesia de Esmirna. ¿Cómo poder ser llamados vencedores y estar pasando por pobreza? Están pasando por gran pobreza. ¿Cómo llamarnos vencedores y estar siendo maltratados y encarcelados por 10 días y después nos están matando? Su victoria está en la resurrección de los creyentes. Su victoria está en no tener que ir al lago de fuego por toda la eternidad. Su victoria está en ir al cielo, donde no habrá necesidad de sol ni luna, donde la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, donde las puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche,
donde no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Te hago la pregunta en esta mañana: ¿está tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Has recibido a Cristo? No te estoy preguntando si eres bautista, no te estoy preguntando si vienes seguido a la iglesia, si eres fiel a los servicios, no, si diezmas o si ofrendas. ¿Ha habido un momento en tu vida que has reconocido que eres un pecador y que necesitas la salvación que solo Cristo te puede dar? Dice Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20, no vaya ahí por el tiempo. Pero han regresado 70 ganadores de almas que Jesús había enviado. Jesús les había dado potestad a ellos de hollar serpientes y escorpiones, les había dado poder fuerza sobre el enemigo y nada les podía dañar. Pero luego Jesús les dice a ellos: mira, yo entiendo que están emocionados de que se les están los demonios están sujetándose y están sacando demonios y las serpientes no les están haciendo nada, y los escorpiones, ellos estaban emocionados de todo eso. Jesús les dice: no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Lo más que te debe de animar es que saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida. No debe de haber nada en este mundo que te anima más que saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Filipenses 4:3: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Te hago la pregunta en esta mañana: ¿está tu nombre en el libro de la vida? Hay muchos que tienen el nombre en la membresía de una iglesia, pero no tienen sus nombres en el libro de la vida. Soy miembro de la iglesia tal y tal. ¿Alguien me está escuchando? Pastor, es que crecí católico, mi mamá es católica y hasta me bautizaron y hice la primera comunión y todo, pastor. Yo seguramente voy a estar allí, pastor. Hermanos, escucha bien: solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, los que han puesto su fe y su confianza en el sacrificio que Jesucristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. La mejor ilustración que creo que vemos en el Antiguo Testamento de nuestra victoria sobre la muerte por la sangre de Cristo, dije por la sangre de Cristo, está en Éxodo capítulo 24. Me encanta esta ilustración. Éxodo capítulo 24, versículo 8. ¿Estamos bien esta mañana? Nuestra victoria sobre la muerte por la sangre de Cristo. Éxodo 24, versículo 8. Dice la Biblia: entonces Moisés tomó la sangre, ¿y qué hizo? Roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Moisés toma la sangre de becerros y holocaustos y la roció sobre el pueblo. La roció sobre ¿qué? El pueblo, hermanos. Al tener sangre de este becerro, es interesante, quiero que me escuche. Al tener sangre, imagínense que yo agarre un gran becerro y en sí tomaban la mitad de la sangre y rociaban el tabernáculo, y es un pacto, y pudiera hablar tanto acerca de esto, pero agarraban la otra mitad y rociaban el pueblo. Y la razón que rociaban el pueblo es porque el pueblo, al tener la sangre de ese becerro que había sido sacrificado, hermanos, la sangre de ese becerro que fue sacrificado sobre ellos, hermanos, lo que hace es que ellos están muertos juntamente, o implica que ellos ahora, por tener la sangre sobre ellos, están muertos juntamente con ese becerro. El pueblo de Israel era de dura cerviz, eran idólatras, pues es lo que aprendieron en Egipto, 430 años. Y seguido Dios decía: los voy a consumir, los voy a matar. Hermano y hermana, el alma que pecare ciertamente morirá, porque la paga del pecado es muerte. Por tu pecado y mi pecado merecemos la muerte física, y aún peor, merecemos la muerte espiritual.
Pero en vez de ellos morir, Moisés mata a un becerro. ¿Me están entendiendo? En vez de ellos morir, Moisés mata a un ¿qué? Sígame. Y les pone la sangre del becerro sobre ellos. Implica que ellos están muertos juntamente con el becerro. La justicia de Dios dice: el alma que pecare morirá. Y los ve a ellos llenos de sangre, o los ve a ellos muertos. Espero que alguien esté entendiendo. Si entiendes esto, entiendes mayoría del libro de Levítico. Están llenos de sangre, aquí están muertos juntamente con el becerro. Así que en ese becerro ellos también murieron por ser rociados con la sangre del becerro. ¿Entiende usted que Jesús fue su becerro y mi becerro? Usted y yo merecemos morir físicamente y espiritualmente. ¿Alguien me está escuchando? El alma que pecare ciertamente morirá, pero Él murió por nosotros y nos roció, aquí está, con su sangre. Y por su sangre fuimos librados de la muerte. Dije, por su sangre fuimos librados de la muerte. Espero que alguien esté entendiendo este asunto. Vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 19. Eso lo debe de emocionar en esta mañana. Es como que estábamos listos para morir y el becerro murió y agarraron la sangre y nos las echaron encima, y por causa de la sangre de ese becerro ya no tenemos que morir, porque morimos delante de Dios juntamente con ese becerro. En Hebreos 9:19, mira lo que dice ahí. ¿Lo tienen ahí? Dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, aquí está, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos. Aquí está, ¿con qué? Con agua, lana, escarlata, hisopo y pueblo. Hermanos, agarró esa sangre con agua, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Con sangre. Y sin el derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. No se hace remisión, hermanos, o perdón. En otras palabras, son perdonadas por la sangre que fue rociada sobre ellos. Escúchame bien: si Moisés no hubiera matado al becerro, si Moisés no hubiera agarrado la sangre con agua y se las hubiera echado al pueblo, ¿sabes lo que Dios hubiera hecho? Dios hubiera matado todo el pueblo. Pero Moisés quería intervenir y agarró al becerro y lo mató, y agarró la sangre, y por la sangre se salvaron. Escúchame bien en esta mañana: por la sangre eres salvo. Dije, por la sangre te has salvado. ¿Alguien me está escuchando? Hermanos, pero vemos que Moisés roció, aquí está, sangre con agua. Sangre con agua. Eso me suena... yo como que he escuchado eso antes. Vaya conmigo a Juan capítulo 19. ¿Estamos bien esta mañana? Juan capítulo 19. Sangre con agua. Juan capítulo 19. A veces vemos partes en la Biblia, versículos, y no entendemos el por qué se lo explicó el escritor. Es interesante. Hay que entender el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento. Capítulo 32, estoy en Juan 19. Estamos viendo a Cristo en la cruz, hermanos. Él está siendo traspasado por una lanza. ¿Cuántos han escuchado eso? Que a Jesús le traspasaron con una lanza por el costado. Pero mira lo que dice versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, ¿qué dice? No les quebraron las piernas. Isaías dijo que no un hueso del Mesías no sería quebrado. Hermanos, eso es parte de la profecía. Eso nos deja saber que Jesús es el Mesías.
Porque Isaías lo había dicho. Pero mira lo que dice versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una ¿qué? Con una lanza. Y al instante salió ¿qué? Sangre y agua. Cuando el pueblo estaba por morir a causa del pecado, Moisés mata al becerro y agarra sangre y agua y se lo tira al pueblo, roció el pueblo, estaban llenos de sangre con agua. Y cuando Dios mira del cielo y ve al pueblo lleno de sangre, el becerro había muerto, dice Dios, el pueblo está muerto juntamente con el becerro. La justicia de Dios fue satisfecha en ese momento. Escúcheme bien, así como el pueblo fue rociado con la agua y sangre en los tiempos de Moisés, nosotros hemos sido rociados con agua y sangre, pero de Jesucristo, de Jesucristo. La sangre del sacrificio. Vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. ¿Estamos bien esta mañana? Primera de Pedro 1, 2. Dice la Biblia: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Hebreos capítulo 12. Por favor, Hebreos capítulo 12. Yo sé que estamos usando la Biblia, pero yo creo que el libro es poderoso. Y creo que es la Biblia la que nos transforma. Hebreos 12, versículo 24, dice la Biblia: a Jesús, el mediador del ¿qué? Del nuevo pacto, y a la sangre ¿qué? Rociada, aquí está, que habla, ¿qué dice? Mejor que la de Abel. Habla mejor que la de... A ver, los sacrificios del Antiguo Testamento, obviamente comenzando con el sacrificio de Abel, que fue el primero en ofrecer el sacrificio. Hermanos, esos sacrificios solamente podían perdonar pecados hechos por ignorancia. Por ignorancia. Usted aún recuerda, si lee a través del libro de Levítico, las ciudades del refugio. ¿Cuántos quizás han leído eso? Habían ciudades de refugio. Si usted mataba a alguien, usted podía huir a una de estas ciudades y ahí lo refugiaban en esta ciudad de refugio. Pero la única cosa, que tenías que haberlo matado sin querer matarlo. Dice la Biblia que quizás estaba trabajando alguien con un hacha y a lo mejor la cabeza de hacha sale volando y sin querer pega a Esvin en la cabeza y queda frío Esvin. Y luego la familia de Esvin quiere venir a vengarse de mí por haber matado a Esvin. Así que yo huía y me iba a la ciudad de refugio y me escondían y me cuidaban. Y tenía que estar en esa ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote, dice la Biblia. ¿Estamos bien? Pero eso solo si lo hice por ignorancia, solo si lo hice sin querer haberlo hecho. Ahora, si yo agarré un cuchillo y yo maté a alguien, si yo agarré una pistola y maté a alguien, si yo llegaba a la ciudad de refugio, ellos me entregaban al vengador, dice la Biblia. Y también en los sacrificios en Levítico no había un sacrificio que usted pudiera ofrecer para pecados cometidos a sabiendas. Espero que lo estén entendiendo. En otras palabras, si yo cometo de acuerdo a la ley un pecado, sabiéndolo y no por ignorancia, hermanos, ciertamente morirás. Morirás. Hebreos capítulo 11 dicen que son los héroes de la fe. Y tengo algo para decir, pero se enojan algunos porque no creo que tiene nada que ver con eso. El libro de Hebreos capítulo 11, porque está hablando acerca de los sacrificios levíticos. Hermanos, y lo que tienen en común cada uno de estos hombres en Hebreos capítulo 11, ¿sabes lo que es lo que tienen en común? Que cada uno de ellos murieron.
Lo que Hebreos nos está dejando saber es que los sacrificios en Levítico no podían hacer, el sacrificio de Cristo lo pudo hacer. Aquel pecado que fue cometido a sabiendas que ningún sacrificio en Levítico podía perdonar, el sacrificio de Cristo puede perdonar. Ninguna persona, ningún sacrificio, ningún sacerdote podía librarte de la muerte si tú cometías un pecado que fuera a sabiendas, excepto el sacrificio de Cristo. Gloria a Dios que Cristo murió por nosotros. Por eso es que el sacrificio de Cristo, hermanos, es mejor que cualquier otro sacrificio en la Biblia. Porque el sacrificio de Cristo perdona todo pecado y nos limpia de toda maldad. Espero que lo están agarrando. La sangre del sacrificio de Abel, como el de todos los sacrificios, solo podían perdonar pecados cometidos por ignorancia. Dije, aún las ciudades de refugio en la Biblia para homicidas que mataron sin querer haberlo hecho. Todo pecado cometido a sabiendas o a propósito merece la muerte. Por eso Cristo tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario. Solo su sacrificio nos puede librar de la muerte. Dije, solo su sacrificio nos puede librar de la muerte. Solo el sacrificio de Cristo. Porque, hermanos, el sacrificio de Cristo es un mejor sacrificio, nos dice el libro de Hebreos. ¿Alguien me está escuchando? Tiene el poder que los sacrificios en Levíticos no tenían. Espero que alguien le está entendiendo. El sacrificio de Cristo es lo único que puede dar victoria sobre la muerte. Dije, el sacrificio de Cristo es lo único que puede dar victoria sobre la muerte. La iglesia de Esmirna no solo han vencido la muerte, pero también han vencido el mundo. Han vencido el mundo. Vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan capítulo 5 versículo 4. Si usted es salvo, usted no solamente ha vencido la muerte, usted ha vencido el mundo. Léalo conmigo, 1 de Juan 5, 4 y 5. ¿Lo tienen ahí? Dice la Biblia, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? ¿Cuántos aquí son nacidos de Dios? Juan 3, es necesario nacer de nuevo. Todo lo que es nacido de Dios vence y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La iglesia de Esmirna no solo dije han vencido la muerte, pero también han vencido el mundo. Han vencido las tentaciones de este mundo. Han vencido las tentaciones de este mundo. Pudiera entrar en versículos, no lo voy a hacer por el tiempo, pero el cristiano o el verdadero cristiano puede ser que caiga, pero se vuelve a levantar. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y vuelve a levantarse. Hay gente que dice, pastor, el hijo pródigo se fue. Yo sé que se fue, pero regresó. Dije, pero regresó. Me levantaré e iré a mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El padre lo recibe y hace fiesta. Dice, mi hijo que estaba muerto, dice, ha vuelto a vivir y empieza, mata al becerro gordo. Escúchame bien, toda persona que de veras ha sido salva, regresa. Dije, regresa. Pedro negó a Cristo, pero luego sale y llora amargamente. Amargamente. Si usted es verdadero cristiano, si usted ha sido verdaderamente salvo, va a haber una guerra interna. Usted va a caer y se va a volver a levantar. Y va a caer y se va a volver a levantar. Y va a haber una batalla. Y vas a pelear esa batalla. Porque la palabra vencedor, escúcheme bien, implica que hay batalla. Si no hay batalla, no eres vencedor. La palabra vencedor implica que hay batalla.
Y todo verdadero cristiano tiene una batalla. Dije, todo cristiano tiene una batalla. Y batalla con las tentaciones. Y batalla con los deseos de la carne. Y batalla con los deseos de los ojos. Y batalla con la vanagloria de la vida. Y batalla con el sistema de este mundo que es controlado por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Y batallamos. Y peleamos. Y caemos, pero nos volvemos a levantar. Dije, pero nos volvemos a levantar. No solamente vencen las tentaciones del mundo, pero vencen las tribulaciones de este mundo. El que es nacido de Dios pasa por tribulación y pasa por tormentas. El que tú seas salvo no significa que no van a haber problemas. Quizás al ser salvo van a venir más problemas. Tu familia se va a alejar de ti. La gente que antes te hablaba ya no te va a llamar. Los que se decían ser amigos ya no quieren saber de ti. ¿Alguien me está escuchando? Porque entregaste tu vida a Cristo. Empiezan a venir tribulaciones a tu vida, empiezan a venir problemas a tu vida. Me pongo a pensar acerca de la casa en Mateo capítulo 7, que fue edificada sobre la arena, y la casa edificada sobre la roca. Habla de una persona que no es salva y habla de una persona que sí es salva. Lo que tenía en común la casa sobre la arena y lo que tenía en común la casa sobre la roca es que a las dos se les vino la misma tormenta. ¿Usted cree que porque es salvo nunca se va a enfermar? ¿Usted cree que porque es salvo nunca se le va a ponchar la llanta en su carro? ¿Usted cree que porque es salvo nunca va a morir un familiar o va a morir alguien a quien tú amas? ¿Alguien me está escuchando? Gente salva pierde a su esposa, gente salva pierde a su esposo, gente salva pierde a un hijo, a una hija, gente salva le da cáncer, gente salva deportan, gente salva sufre, gente salva pasa por cosas difíciles también. Lo que tenían en común esas dos casas, la que estaba fundada sobre la arena y la que estaba fundada sobre la roca, es que a las dos se le vino la misma tormenta y dio con impetus en contra de las dos casas. Si usted cree que usted está en este asunto para que nunca le vaya mal, hermanos, se ha metido en el asunto incorrecto. Alguien te ha mentido. Ahora, lo que no tenían en común estas dos casas, escúcheme bien, es que a las dos se le vino tormenta, pero solo una cayó. Dije, solo una cayó. Dice la Biblia que vinieron los vientos y sopló contra aquella casa con ímpetu, y cayó la casa sobre la arena y fue grande su ruina. Y lo mismo ahora viene en contra de la casa que está sobre la roca y sopla el mismo viento y da contra ímpetu contra la casa que está sobre la roca o sobre el cristiano. Pero la diferencia es que la casa que estaba sobre la roca no cayó. La diferencia es que una cayó y la otra no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. En otras palabras, aquí está, venció. Dije, somos más que vencedores. Vienen enfermedades, pero ahí estás todavía. Pierdes el trabajo, pero ahí estás todavía. Entierras a un ser querido, pero ahí estás todavía. No puedo pensar de mejores ejemplos en la Biblia que Job. Hombre justo, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. No hay hombre como él en la tierra. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque Dios lo dijo. Dios dijo que no había un cristiano mejor que Job. Y todo se le vino para abajo. Y viene uno y le dice, Job, has perdido su ganado. Y no se había ido todavía. Cuando llega el otro, hermanos, en cuestión de minutos perdió todo lo que tenía. Finalmente viene y le dice, estaban tus hijos teniendo fiesta en una casa y sopló el viento y cayó la casa y mató. Todos sus 7 hijos murieron instantáneamente. Y Job está sufriendo la tormenta, los golpes.
Pero la casa no cayó. Dije, la casa no cayó. Job, ¿sigues creyendo en Dios? Sigo creyendo en Dios. Job, ¿sigue Dios siendo bueno? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. El verdadero cristiano es un vencedor. Porque aunque pasa por tormentas y aunque pasa por tribulación, su casa no cae. Su casa no cae. Está fundado sobre la roca. Está fundado sobre la roca. Está fundado sobre la roca. Segunda de Corintios capítulo 4. ¿Estamos bien en esta mañana? Segunda de Corintios capítulo 4. Versículo 7. Si eres salvo en esta mañana, eres un vencedor, eres una vencedora. Van a venir batallas, van a venir tormentas, pero si tu fe es genuina y verdadera, ahí vas a estar. Ahí vas a estar. Segunda de Corintios 4, ¿lo tienen ahí? Versículo 7, pero tenemos ¿qué? Tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Es el evangelio, es lo que nos explica el versículo 1. ¿En vasos de qué? De barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros. Gloria a Dios, que Dios nos ha escogido a nosotros para llevar el evangelio. ¿Usted entienda eso? Que Dios nos ha escogido a nosotros, vasos de barro, para llevar el evangelio. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí está que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pastor Hiles tenía una tremenda ilustración que usaba cuando predicaba acerca de este versículo. Dr. Hiles usaba la ilustración de un boxeador. ¿Cuántos aquí les gusta el box? ¿A alguien aquí le gusta ver el boxeo? No hay nada mejor que ver a dos hombres golpearse uno al otro. Y Dr. Hiles decía estas cosas, decía estas palabras, y las tengo grabadas. Decía, usted puede perder un round y todavía ganar la batalla. Y todavía ganar la batalla. Yo no sé de ti, pero yo he perdido varios rounds. Pero gloria a Dios, al final ganamos la batalla. Dije, ganamos la batalla. Yo te mintiera si te dijera que no han habido momentos en mi vida que no he estado derribado. ¿Ah? ¿Cuántos aquí hay momentos que has estado derribado? Se te viene el mundo abajo. Noticias de tus hijos, noticias de tu esposo, de tu esposa, batallas aquí, batallas acá. Pero al final somos más que vencedores. Puede ser que perdamos algunos rounds, pero no perdemos la batalla. Te vengo a decir en esta mañana, tú eres más que vencedor. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de aquel que derramó su sangre, aquella sangre con agua que salió cuando agarraron aquella lanza y la pusieron en su costado, y esa sangre fue rociada sobre nosotros. Y a causa de aquella preciosa sangre, en esta mañana somos vencedores. Somos vencedores.